¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. Vamos a continuar con este curso de investigación de mercados internacionales. En este encuentro nos toca trabajar con lo relativo a la investigación cualitativa. ¿Cuáles son los métodos más usuales, los métodos que se están utilizando en la actualidad como para tener, para recabar la información necesaria para lo que es una investigación de mercado? Claramente una de otra difiere siempre de los recursos necesarios con los cuales eh, se cuente, con el recurso humano, con el recurso financiero, con el tiempo disponible para poder ejecutar y relevar esta información. No obstante, lo que vamos a hacer a continuación es un poco mostrar cuáles son las ventajas, las utilidades de cada método, y trabajando siempre desde un punto de vista un poco más práctico y mostrándoles algunos ejemplos de casos reales que hemos utilizado, que he utilizado para poder recabar la información en los mercados internacionales. Cuando hablamos de investigación cualitativa, básicamente lo que estamos hablando o trabajando es especialmente en recabar información que es un poco ajena a los números. Es decir, mayormente uno está acostumbrado a decir, bueno, encuestas, ¿cuántos trabajamos con la encuesta, que ya es algo más cuantitativo? ¿Qué porcentaje de los encuestados dijo que sí consumiría eh, agua mineral? Bueno, el 20% dijo que consumía agua mineral, el otro dijo que consumía, el otro 80% dijo que consumía agua de red, por ejemplo. Entonces, ahí sí podemos estimar números y porcentajes de participación. En cambio, en la información cualitativa no podemos, en definitiva, no podemos, o es muy difícil cuantificar la información. Por lo tanto, tenemos que ser muy minuciosos y tenemos que saber qué es lo que estamos investigando y cuál es el objetivo de nuestra investigación, cuestión que podamos recabar datos precisos, necesarios y que realmente le aporten a nuestro objetivo de investigación. Eh, bueno, ¿qué es la investigación cualitativa? Bueno, básicamente es un estudio que busca eh, interpretar la información que se va obteniendo, y en la medida que uno la va interpretando, también la va ponderando, es decir, va diciendo, esto me sirve un poco más que esta otra cosa, entonces priorizo qué es lo que estoy recabando. Siempre cuando hacemos una investigación cualitativa, tratamos de ir al fondo, ir al detalle, indagar algo muy profundo, que es justamente por lo que estamos invirtiendo el tiempo, invirtiendo el recurso necesario. Siempre tiene una apreciación de las cosas en el contexto o sea, hay que tener en cuenta en el contexto que se está preguntando o que se está relevando esta información. Muchas veces suele pasar en entrevista, que es uno de los métodos que vamos a analizar ahora más adelante. eh, Muchas veces sucede que se le hace una entrevista a un dirigente, a un jugador, por ejemplo, de fútbol, o a un funcionario político. Entonces, la parte de la prensa toma frases fuera de un marco, fuera de un contexto. Entonces, si nosotros las leemos así nomás, sin entender cuál fue la pregunta o cuál fue el argumento general que dio de esa respuesta, podemos llegar a interpretar otra cosa que nada que ver con lo que quiso mostrar, ¿sí? Y ahí empiezan los problemas de la información, porque lo sacan fuera de foco, lo sacan fuera del marco de lo que se estaba respondiendo. Eh, Porque, por ejemplo, el consumidor te puede decir, a mí yo prefiero tomar agua.
Entonces nosotros tomamos solamente, yo prefiero tomar agua, pero capaz que en la entrevista que le hicimos, dijo, yo prefiero tomar agua cuando hay bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, en función de eso tenemos que saber interpretar los datos y saber qué es lo que realmente hace a nuestro objetivo de investigación. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene la información cualitativa? Especialmente es interpretativa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a analizar muchísimas cosas que nosotros tenemos que saber analizarlas. Es decir, va a analizar el lenguaje, ya sea el lenguaje escrito, es decir, a través de algo que se fue completando, que se fue escribiendo, a lo que está hablando, qué es lo que está diciendo, cómo lo dice, el lenguaje gestual, visual, todo ese tipo de apreciaciones es muy interesante de, de trabajarlas, de interpretarlas y de saber cómo la persona está brindando esta información que nosotros necesitamos, obviamente, recabarla para posteriormente tomar las decisiones necesarias. Muchas veces nosotros podemos, y nos sucede en la vida cotidiana, de decir, no, no me gusta o no, no me interesa. Pero una cosa es decirlo de una manera, con un tono de voz, con una mirada un poco más amable, otra cosa es decirlo totalmente enojado o molesto por cierta situación. Entonces, ese tipo de gestos, ese tipo de acciones también se tienen muy en cuenta, se tienen muy presente al momento de esclarecer y de clasificar un poco la información. Su lugar de estudio es en el contexto natural, es en el lugar donde está o donde se va a llevar el estudio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si vamos a entrevistar a un empresario para conocer cuáles son las expectativas de exportación, probablemente esa entrevista la hagamos en la empresa, entonces lo vamos a hacer en su oficina, en un ambiente por ahí un poco más cómodo. Idealmente es para que la persona que está haciendo, de la cual estamos recabando esta información, se sienta a gusto y podamos obtener el mayor caudal de información estratégica y necesaria. No hay hipótesis, o sea, no, como les marcamos en las clases anteriores, qué es la hipótesis. De hecho, trabajamos en una clase hablando sobre la hipótesis. En esta situación, en esta investigación, no hay hipótesis porque se construyen todas las conclusiones, lo que nosotros vamos interpretando, lo que nosotros vamos detectando en función de lo que estamos estudiando. O sea, no podemos hacer un modelo mental, no podemos ejercer algo que, que es en definitiva un análisis, por ejemplo, de un comportamiento. Va a recurrir a diversos métodos, ya sea, y ahora los vamos a ver cuáles son los métodos, los más importantes, que es lo que por ahí medianamente nos puede llegar a interesar. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de una investigación cualitativa hay muchas situaciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la cultura de la persona de la cual estamos entrevistando o la cultura de la sociedad de la cual estamos entrevistando o recabando información. No es lo mismo una cultura de un país latino que una cultura de un país o sea, de un país europeo, o incluso la cultura de los norteamericanos. Entonces, eso también involucra una situación que tenemos que conocer, que tenemos que analizar. Por ejemplo, la cultura empresarial o la cultura de negociación de los norteamericanos es mucho más directa que la cultura de negociación de los latinos. Nosotros por ahí somos un poco más, tratamos de ser un poco más amigables, un poco de conversar, de charlar, de tocar ciertos temas que, que exceden por ahí a la negociación, como por ejemplo podemos hablar de política, de fútbol,
se puede hablar de cuestiones incluso a veces familiares, de cómo está compuesta la familia. En cambio, por ahí el norteamericano ya es un poco más directo, va directamente a ver, ¿estoy invirtiendo tiempo en vos o estoy perdiéndolo? Entonces, si le sirve, te da una reunión y si, por ejemplo, o si no le interesa tu producto o tu manera o tus servicios, te desestima y te dice no, no me interesa y ya, no hay más, no hay más inversión de tiempo. Entonces son situaciones un poco más, eh, estructuradas en las cuales por ahí tenemos que saber interpretar la cultura también de la persona que estamos, de la cultura de la persona o de los mercados del segmento que estamos atacando. Asimismo, también tiene una serie de riesgos. ¿Por qué? Porque como es algo cualitativo, depende mucho también del investigador. Y el investigador siempre en su cabeza, yo que puedo llevar adelante una investigación de este tipo, puedo tener ciertos prejuicios o puedo tener un juicio de valor o puedo tener un modelo mental de cómo se comporta cierta situación. Entonces, en función de esto, puede verse un poco sesgada los principales hallazgos y, y el investigador puede actuar en detrimento o puede favorecer ciertas situaciones. Por eso siempre lo más aconsejable es ser lo más imparcial posible. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos que utiliza la investigación cualitativa? Nosotros vamos a ir trabajando sobre estos métodos. Por ejemplo, tenemos los métodos indirectos, que esto lo vamos a ver en el próximo encuentro. Por ejemplo, tenemos técnicas proyectivas, ¿sí? Técnicas de asociación, complementación, construcción y expresión. Son todas técnicas que trabajan sobre lo oculto. Es decir, son alternativas, son herramientas en las cuales no es algo directamente una pregunta y una respuesta y que podemos grabar esa respuesta, sino que se utilizan otros instrumentos, otras herramientas como para poder trabajar o indagar sobre temas mucho más específicos, mucho más finos. O incluso también las técnicas proyectivas se utilizan mucho para estudiar y conocer el comportamiento de los niños que probablemente no pueden hablar o no pueden expresarse como tal. Entonces, a través de una técnica específica y a través de una observación de cómo se comporta frente a tal estímulo o frente a tal situación, se pueden esbozar ciertos análisis y que realmente son muy válidos. Por ejemplo, una compañía que quiere lanzar un producto, un producto nutricional para los niños, necesita que los niños lo prueben y visualizar a ver si les gusta o no. Entonces, para ese tipo de situaciones o de productos es muy útil. Lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Métodos directos, que son los que vamos a trabajar en este encuentro, son por ejemplo los focus group o grupos de enfoque y las entrevistas exhaustivas, ¿sí? Esto depende mucho, como les marco siempre, del objetivo de la investigación, depende mucho de los recursos con los cuales se cuente y del tiempo que nosotros tenemos para ejecutar la investigación. Bueno, trabajando solamente sobre los métodos directos que no son ocultos, es decir que, y ahora lo vamos a ver un poco más específico, es decir que la persona en la cual estamos analizando o el grupo de personas en el cual estamos analizando sabe muy bien por cuál es el objetivo que nosotros estamos preguntando o estamos haciendo este tipo de investigación o estos análisis. ¿Qué es lo que tiene el focus group? ¿Qué es lo que, o el grupo de enfoque? ¿Cuáles son las características? Bueno, mayormente tenemos un grupo que va se eligen a personas las cuales estén predispuestas a colaborar, que tengan una buena predisposición, que tengan o incluso también se les puede llegar a dar un incentivo para que participen del focus group.
y están a sabiendas o conociendo que van a ser partícipes o se le va a hacer algunas preguntas y en función de eso se van a tomar algunas apreciaciones. Bueno, ¿de qué consta el grupo de enfoque? Básicamente es un grupo que va de entre 8 a 12 integrantes, ¿sí? Esos integrantes son elegidos, obviamente, en función de los objetivos de investigación. Si yo tengo que conocer, por ejemplo, o necesito tomar eh, conocimiento sobre el mercado de la construcción en España, y probablemente si quiero someter a un focus group voy a tomar gente que esté relacionada al mercado de la construcción en España. No voy a trabajar con empresas o con personas que pertenezcan al sector alimentario, porque no van a poder responder y no va a ser útil la información que yo pueda recolectar en función de lo que estoy estimando o necesitando. Necesita que estas personas, como les marcaba anteriormente, sean homogéneas, es decir, que más o menos todos respondan o trabajen en función de el objetivo de mi investigación y de lo que yo quiero, del sector al cual estoy llevando a cabo la investigación. La idea es que sea un entorno físico, algo más bien relajado, eh, con el objetivo de que la persona que está siendo sometida a ciertas preguntas, a ciertos comportamientos, también vaya entrando en confianza y se sienta a gusto como para responder sin temores, sin situaciones que lo pongan incómodo y que se libere como para poder sacar lo mejor de ellos. Más o menos tiene una duración va variando, pero puede durar de 1 hora hasta 3 horas, no más, porque sinceramente es un poco, eh, no todos disponen de 3 horas para asignar, es un poco también puede ser hasta cansador. Y lo que tiene es la particularidad que siempre se recomienda es grabarlo con audio y con video, como para si eventualmente en el momento de que se lleva a cabo el focus group no se puede recolectar una información importante porque son muchas personas o se te puede llegar a pasar algo. Esto claramente nos sirve después para ir viendo los videos, escuchando un poco más tranquilo cuáles son las respuestas de las personas estas, y eso nos va a dar un mayor caudal de información que realmente nos puede interesar y servir. ¿Cuál es el proceso clave del focus group? Más allá de cómo se compone, de la esencia de lo que es el moderador. El moderador es una persona que tiene o debe tener habilidades de observación, de poder fomentar un ambiente eh, que a todos les sienta bien y que puedan llegar a expresarse, y que incluso muchas veces cuando las conversaciones pueden subirse de tono o puede incluso haber hasta alguna discusión, tengan la capacidad necesaria para poder volver a todos a la situación inicial y poder en su defecto también trabajar con cierta calma y poder sacar la mejor información y obtener la mejor información de los que pertenecen al focus group. Bueno, ¿para qué se utiliza el focus group en investigación de mercados? No solamente se utiliza en investigación de mercados, sino que se utiliza en otras áreas, también en otras ramas, pero lo que nos compete a nosotros es la investigación de mercados. Básicamente puede ser para lanzar un nuevo producto, ¿sí? Para ver cómo puede llegar a responder ese producto frente a la población meta, al segmento target, para buscar nuevas opiniones sobre un producto o un servicio que se esté prestando. Es decir, necesitamos conocer un feedback, necesitamos tener un feedback de nuestros productos y qué opinan nuestros clientes. Entonces tomamos personas que consumen nuestro producto y le preguntamos.
lo sometemos a un focus group y le preguntamos qué es lo que opinan, por ejemplo. Puede ser también un focus group para encarar una nueva campaña publicitaria. Es decir, queremos encarar una nueva campaña publicitaria sobre nuestra inmobiliaria o eh, nuestra gente, nuestra empresa de que vende eh, casas, dormitorios, habitaciones. Entonces, bueno, tal vez no es lo mismo enfocarse en un segmento de la gente joven que recién está comenzando, que recién puede alquilar un departamento, que enfocarse en el segmento de la familia, de una persona ya más adulta que probablemente ya tenga una casa o quiera cambiarla a una más grande. Entonces, cómo encarar esa campaña publicitaria para captar ese tipo de clientes, el focus group siempre por ahí es recomendable. O incluso también se puede utilizar para probar un prototipo de producto. Esto claramente es una prueba piloto del lanzamiento de un producto y se puede llegar a evaluar eh, cuáles son cuáles son las consecuencias, si el producto gusta, si hay que modificar algo, si realmente está listo y preparado para salir al mercado o eventualmente necesita alguna que otra eh, modificación. Bueno, en términos generales, ¿cómo es la metodología de un focus group? Bueno, el moderador se presenta su nombre, cuáles son sus objetivos, cada uno de los miembros se va a presentar, puede decir su nombre o no, y puede marcar un poco qué es lo que hace y por qué evidentemente está ahí. El moderador, que es la persona que va a liderar todas estas personas, va a comentarles cómo es la metodología, cuáles son las técnicas que se van a utilizar. Y obviamente siempre cuando estamos frente a personas que podemos, necesitamos como ir entrando en confianza, rompiendo el hielo, como se dice. Entonces, estas primeras preguntas que son claves para que el moderador las haga, como por ejemplo cómo se llaman, cuántos años tienen, dónde trabajan, qué es lo que hacen, cómo es un día habitual. Entonces, este tipo de preguntas va un poco ambientando el grupo y entre todos como que a poquito se pueden ir soltando y es ahí cuando se van haciendo eh, las preguntas claves para poder detectar la información necesaria. No solamente hay un moderador, sino que también hay gente detrás que está observando, filmando y visualizando todos los comportamientos y eso también eh, es importante de rescatarlo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de realizar un focus group? Bueno, principalmente las ventajas es que eh, se puede lograr una sinergia de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todas las personas que están conformando este focus group, puede haber una que no quiere dar una opinión negativa porque no sabe si está bien o no, pero si ya uno la dio o ya tiene la misma opinión o ha atravesado la misma situación, por ejemplo, con el servicio de una compañía de que provee telecomunicaciones y está en desacuerdo o no le gusta porque no tiene señal en ciertos lugares o se le corta el teléfono, bueno, tal vez una persona pueda no estar contenta y no se atreva a decirlo, entonces ya una persona que lo diga o dos, eso como que le da la fuerza necesaria para decir, bueno, o sea, le pasó a más de uno, a mí también yo también lo puedo decir, y eso como que va generando una sinergia y es que entre todos eh, se pueden ir apoyando y pueden aseverar o pueden corroborar ciertas situaciones. Bola de nieve, ¿qué quiere decir bola de nieve? Que donde se, cuando se trabaja, por ejemplo, con la opinión de una persona, eh, esa opinión o ese punto de vista puede ser el principio para que otra persona emita otro comentario distinto.
o pueda complementar a esa respuesta. Entonces es como que entre todos van generando ideas o van generando ciertas posturas y uno puede tomar lo que dijo el otro y seguir esbozando. Por ejemplo, yo estoy disconforme con el servicio que me brinda la empresa X de teléfono. Entonces, eso lo dice una persona. La otra persona puede decir, sí, yo también estoy conforme porque a mí yo tuve un problema la semana pasada, que se me cortó la línea, no podía comunicarme con mi familia. Y otra persona puede decir, sí, a mí me pasó lo mismo, yo la uso para trabajar y tampoco me funciona bien. Entonces, es como que una cosa lleva a la otra, entonces ahí podemos ir detectando los principales, en este caso, los problemas que tiene el servicio de esta empresa. Obviamente hay una estimulación y el tipo el hecho de estimular o aseverar ciertas situaciones que le pasan a la otra persona también nos da la seguridad y la libertad para poder expresarnos. Entonces, eso está muy interesante. Celebra mucho la espontaneidad porque frente a tal estímulo, frente a tal situación, frente a tal pregunta, se responde rápido, no es que hay mucho tiempo para pensar. Es decir, ¿qué te parece el servicio de tal empresa? No, malo, porque me pasó tal y tal cosa. Entonces es muy espontáneo, no piensa si puede gustarlo o no a una persona. em, y eso es realmente la información más valiosa que tenemos que ir visualizando. Además es rápido, tiene una velocidad porque al cabo de 1 hora o 3 horas, como dijimos, sacamos mucha información que después la vamos a ir procesando, vamos a ir trabajándola. Pero sinceramente es muy rápido con relación a otras metodologías que ahora vamos a ver cómo recolectar la información. Tiene un escrutinio científico porque, bueno, sigue un proceso. Medianamente el moderador ya tiene una serie de preguntas, sabe que en el minuto 10 tiene que hacer tal pregunta, en el minuto 20 tiene que ir cortando con un tema para empezar con otro tema, entonces como que hay cierta preparación y sabemos que, por ejemplo, para tal pregunta se va a asignar un tiempo de 15 minutos de discusión y ya. Entonces, eso es interesante porque no se va por las ramas. Por eso es muy clave y es muy importante la figura del moderador. ¿Cuáles son las desventajas? Claramente, el mal uso, por ejemplo, en el focus group, que no se trabaje sobre los tiempos, sobre el- la esencia de lo que es el focus group. Mala interpretación de datos porque, bueno, podemos tener ciertas situaciones que, digamos, lo interpreto de una manera errónea y eso claramente perjudica mi investigación. La moderación, hay que tener un moderador que tenga esta capacidad de moderar, de liderar, de trabajar sobre las personas a las cuales se le están haciendo las preguntas y que no se exalten, por ejemplo. Muchas veces puede haber un desorden si tenemos un grupo que habla mucho, que se quiere imponer, personas que quieren hablar más que otras, entonces eso mucho no nos sirve y eso puede generar un desorden que, bueno, vuelvo nuevamente a la figura del moderador, es la persona clave que tiene que por ejemplo, bajar un poco y poner el orden necesario para llevar a cabo el focus group. Bien, esto es medianamente el objetivo de un focus group, es lo que necesitamos conocer para poder el día de mañana llevarlo a cabo y trabajarlo. Las personas que van a integrar un focus group no siempre tienen que ser profesionales, sino tienen que, por ejemplo, ser los que consumen el producto, pueden ser incluso, si estamos vendiendo ropa deportiva, pueden ser los mismos usuarios, los deportistas, o la gente que va al gimnasio. En definitiva, es dependiendo qué es o pueden ser niños, si queremos hacer una, por ejemplo, una serie para niños de 5 a 10 años, entonces los niños van a ser los que van a formar parte de un focus group, obviamente con el consentimiento
de un mayor. Bueno, la cámara Gesell. Esto también es una alternativa muy interesante que se ve mucho en las películas, donde detrás de un par de vidrios se observan, eh, se observa, se graba, se hacen preguntas de diferentes experimentos, de diferentes situaciones y que se lo somete a los invitados. Eh, no obstante, la cámara Gesell por ahí es más bien para una sola persona. No es que vamos a reunir un grupo de personas y le vamos a someter todos a la cámara Gesell, sino que es una persona a la cual se le hace preguntas, se le trata de un ambiente también cálido, un ambiente que pueda responder y que se pueda detectar la información necesaria para poder eh, trabajar y detectar las actitudes, las percepciones o incluso situaciones de mejora, pero ya más bien es algo personal, ¿no? O sea, es una persona con el otro moderador que está preguntando. Por ahí la principal diferencia con el focus group es que acá no generamos un efecto bola de nieve, no generamos eh, una discusión, es algo, eh, es algo de una persona con una persona que pregunta, con otra que responde y otros atrás del vidrio que están analizando las actitudes y los movimientos, las situaciones, todo ese tipo de cuestiones. Bien, entrevistas exhaustivas. Este es otro método que es un método directo, es un método que sigue siendo muy utilizado en la actualidad para recolectar información muy precisa, información muy válida y es información primaria. Como vimos en encuentros anteriores, tenemos distintas maneras de recolectar datos, distintas maneras de recolectar datos a través de fuentes primarias y fuentes secundarias. Esta básicamente es una fuente primaria porque la estamos generando nosotros, la estamos llevando a cabo nosotros y nosotros estamos haciendo la entrevista y después hacemos el análisis posterior. Entonces, no es lo mismo decir entrevistas que encuestas. Eso es algo muy usual y que siempre por ahí se tiende a caer en error. Las entrevistas tienen el objetivo de recabar información cualitativa, como estamos hablando ahora de la investigación cualitativa, y más adelante vamos a ver que las encuestas tienden a no, o sea, trabajan sobre información cuantitativa, es decir, que necesitamos tener una muestra que sea representativa, por ejemplo, y que después vamos a poder decir, el 30% de los encuestados dijo tal cosa. En cambio, con las entrevistas, eso no lo podemos hacer, porque es una información más bien cual. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y cuándo uso una y cuándo uso otra? Y también depende. Hacer, por ejemplo, encuestas es muy caro. Es algo que lleva mucho tiempo, mucha gente en movimiento, mucho trabajo de campo, análisis e interpretación de datos, mucho. Entonces, por ahí cuando los recursos son un poco más escasos, cuando necesitamos entrevistar a figuras claves, sobre todo en comercio exterior, ahora vamos a ver algunos ejemplos, es más productivo hacer una entrevista. ¿Qué son las entrevistas? Son formas que no tienen una estructura o pueden ser incluso semiestructuradas, es decir, cuando haces una entrevista, vos tenés una serie de temas a tocar, una serie de preguntas a hacer. No obstante, el hecho de ir conversando, de ir charlando, de ir recabando esa información, te puede llevar a una pregunta que se te ocurrió de manera espontánea en el momento en el cual estabas haciendo y que no la tenías planificada. Pero vos como entrevistador tuviste esa capacidad necesaria para preguntarlo y realmente puede llegar a valer la pena esa pregunta.
Em, o puede ser que el entrevistado a través de la respuesta de una pregunta te responde esa y sigue charlando y si por ahí está un poco motivado, te puede tranquilamente, sin que vos le hayas preguntado, te puede responder otra pregunta que vos tenías planificado hacerla. Pero justamente porque se va dando la charla, porque realmente es un ambiente más bien relajado, en el cual es interesante de aprovechar. Uno cuando va haciendo las entrevistas se va dando cuenta si la persona se siente a gusto o está presta, está predispuesta a responder nuestras preguntas, o medianamente por ahí está un poco más reticente y está un poco más alerta de lo que está preguntando y se cohíbe un poco con las respuestas. Bueno, en cambio, en relación a las entrevistas hay distintas técnicas. Pueden ser técnica de escalonamiento, que es por ejemplo, se pueden preguntar lo que va de una línea de preguntas hasta, o sea, que vos tenés una línea de preguntas que están semiestructuradas, hasta, por ejemplo, una característica de un producto o de un servicio, de cómo lo evalúa, de qué opinión tiene al respecto. Siempre es importante saber que las personas a entrevistar generalmente son gerentes de empresas, son funcionarios, en el comercio exterior, ¿no? Son funcionarios políticos, son importadores, son distribuidores, son figuras claves en una cadena de distribución, por ejemplo, o en un sector. Se pueden hacer también entrevistas a presidentes de cámaras empresariales, el presidente de la Cámara Industrial de Costa Rica, por ejemplo, que nos puede dar una información muy interesante para poder conocer un poco más a fondo el mercado. Y eso es muy válido, es muy necesario. A veces también podemos ir mezclando, ¿no? Hacer preguntas por ahí con temas ocultos. Por ejemplo, cuando haces una entrevista y le preguntás, o tenés que preguntar niveles de facturación, o tenés que preguntar temas muy sensibles, es importante saber cómo hacerla, cuándo, en qué momento hacerla, porque yo no puedo ir llegar en la primera pregunta que le hago, y bueno, ¿cuánto facturas, por ejemplo? Es algo como medio que te invade. Entonces, si vos esa pregunta la haces al comienzo, te puede llegar a invadir. Ahora, si la haces a lo último, después de haber conversado 10 minutos o 15 o 20, lo que sea necesario, con esa persona que ya tiene un poco más de confianza con vos, por decirlo de una manera, esa respuesta se la puede llegar a dar. Por eso es muy importante el tacto de la persona que va haciendo las preguntas, como para ir viendo si esta pregunta la tengo que hacer o cuándo la debo hacer, independientemente que yo ya tenga una estructura. También puede tener un análisis simbólico, es decir, que podemos incluso preguntar no tan directo, preguntamos utilizando otras herramientas como objetos o qué opinión tiene al respecto por ejemplo, de tal producto o de tal servicio, y podemos ir interpretando esos datos que eh, nos permite ir comparándolos con lo que dijo, por ejemplo, el 20% de los exportadores los exportadores de Perú dijo que su principal atributo de venta es el precio. Entonces, después lo comparamos con lo que dicen los importadores de Estados Unidos, y considera que el principal atributo de los productos exportados desde Perú es la calidad. Entonces, tenés una diferencia de uno de otro, que uno dice precio, otro dice calidad, o incluso pueden decir, no sé, atención al cliente. Entonces, ahí estás comparando y ahí te estás dando cuenta que lo que dice uno no se condice con el otro, y ahí ya tenés un vacío que tenés que ir viendo cómo resolver y cómo interpretar esos datos para tu investigación. Lo que yo fui marcando acá es, en este modelo, es una investigación que se realizó, que tuve la oportunidad de realizar, conociendo un poco el mercado de indumentaria en Chile.
Eh, Se trabajó sobre, sobre una serie, un cuestionario, se le hacían entrevistas a importadores que son figuras muy claves en el sector, en cualquier sector o en la figura de, de la proyección de una empresa, o sea, de una empresa que proyecta su internacionalización. Entonces, vos por ahí para el empresario exportador necesita como para moldear un poco su oferta exportable, como para poder eh, adaptar su oferta exportable a lo que demanda el mercado, necesita conocer ciertos aspectos que actualmente, en este caso el mercado chileno, está trabajando. Idealmente siempre el exportador es el que se tiene que amoldar un poco al mercado de destino para poder operar en él. Entonces, a través de esta serie de preguntas, lo que se fue haciendo fue recabando ciertos datos que le permitieran a la oferta exportable adaptar un poco sus productos. Fíjense estos modelos. Estas entrevistas se hicieron a través de medios telefónicos, se le contactaba al importador, se le proponía un día, un horario para poder conversar tranquilo. O se hacía una videollamada y se le hacía este tipo de preguntas. Bueno, ¿por qué se hizo telefónico? Bueno, porque no había un dinero, un recurso suficiente para poder eh, viajar al mercado de destino, ir empresa por empresa haciendo este tipo de cuestionarios. Lo cual, o sea, depende, como siempre les digo, del dinero disponible. Por ahí eh, hay situaciones que sí ameritan viajar y sí ameritan hacer este tipo de entrevistas de manera personal, que bueno, muchas veces el importador lo valora aún más. Acá el objetivo de hacer esta entrevista era, bueno, eh, saber tener toda la información necesaria para decir, bueno, queremos vender o queremos hacer una oferta a importadores chilenos. Entonces, ¿cuál es el medio de contacto para hacerle llegar una oferta? Teléfono, email, visita a una empresa. Lo que queríamos saber ahí era realmente si está bien contactarlo por teléfono, por email, o directamente ya hay que viajar al mercado para hacerle una oferta. Si hay alguna demanda específica, si tiene alguna demanda específica, si están comprando algún producto, qué producto está buscando importar, ¿sí? Obviamente siempre teniendo el sector de la moda. Si podría indicarnos alguna de las tendencias, por ejemplo, de consumo actuales, es decir, si por la experiencia que tiene, por estar operando en el mercado actualmente, visualiza que probablemente, no sé, los colores un poco más claros están teniendo una buena aceptación en la población chilena, entonces eso les permitía a la empresa exportadora conocer que los colores claros están pegando muy bien en Chile y planificar incluso su producción en función de esta información. Y además era que la información que se estaba brindando lo estaba dando el importador, o sea, no era un consumidor común y corriente eh, que no es muy representativo, sino este importador es el que medianamente maneja los volúmenes grandes, tiene contacto con los distribuidores, tiene contacto con el retail. Entonces es una palabra realmente muy válida. Por ejemplo, se le preguntaba cuáles eran los medios para promocionar la indumentaria en el país, como para saber si el e-commerce estaba teniendo una tendencia fuerte o para planificar las publicidades, si tiene que hacer a través de las redes sociales o publicidad en vía pública o publicidad en televisión. Entonces, con eso mismo necesitamos recabar esta información. Los plazos y la forma de pago, es decir, si me tiene que hacer una importación a mí, cuánto, cuánto, cuántos plazos, o sea, cuántos en días, cuál es el plazo que le iba a dar para que me pague el primer embarque, por ejemplo. ¿Cómo funciona el canal de distribución? Fíjense esta nota acá que vamos haciendo. Esto es una nota interna para uno, para el que ejecuta la pregunta. Acá es importante ir entendiendo si son importadores, brokers,
distribuidor o retail. Entonces, esas preguntas que por ahí son como notas al pie que vamos haciendo, está bueno para ir sabiendo si cuando me responden, yo estoy recabando la información que necesito tomar. Y si no, capaz que tengo que hacer de nuevo la pregunta, o cambiarla, o modificarla, o ir visualizando y tener el tacto necesario como para poder recabar esa información que estamos demandando. En la pregunta 8 se ve algo muy similar a lo que digo. ¿Cuáles son los momentos del año que importan? Y acá, ¿qué es lo que necesitábamos saber? Épocas, por cambios de temporada, cómo planifican aprovisionarse. Es decir, si ahora están en Chile, están en invierno, tal vez ahora cuando esté por terminar el invierno, o incluso a mitad de invierno, ya están planificando la temporada de verano. Entonces, ahí es cuando tenemos que salir a ofrecerle productos como musculosas, shorts, remeras, o pullovers un poco más de lana, o incluso de hilos más finos, que no sea tan caluroso. Entonces, ese tipo de cuestiones es importante ir trabajándolas y saber, porque nos da una información muy valiosa para no solamente planificar la oferta exportable, sino también los momentos que son para viajar a una feria, un momento para ofrecer una ropa un poco más ligera, un poco más abrigada. Asimismo, es necesario saber que, por ejemplo, en Chile, el sur de Chile es muy frío, el centro es algo un poco más templado y el norte es incluso muy caluroso. Entonces, dependiendo de dónde queríamos atacar, necesitamos también planificar los modelos la calidad o incluso la demanda específica. Bueno, algunas preguntas más. Siempre es importante por cada entrevista tener el nombre de la empresa, el nombre y apellido de la persona que se entrevistó, el cargo, el email y el teléfono por si se quiere nuevamente contactarlo. A su vez también acá dejo para que lo vayan consultando y visualizando. Fue otra investigación que se hicieron a funcionarios de Wine of Chile para conocer un poco cómo impactaba la marca sectorial en los exportadores. Los exportadores de vino de Chile tienen una marca sectorial donde están todos nucleados y a través de esa marca sectorial, bueno, participan en ferias internacionales, hacen actividades de degustación, ingreso a nuevos mercados en conjunto. Entonces, eso son acciones que hipotéticamente reducen los costos promocionales y ayudan aún más a posicionar los vinos chilenos, en este caso los vinos chilenos en el mercado internacional. Entonces se quería ver un poco cómo era el caso o cómo llevar adelante una marca sectorial, y bueno, justamente se hizo una entrevista a funcionarios de Wine of Chile y se recabó este tipo de información que está bueno ir visualizándola. No me voy a detener en cada una porque por ahí es un poco más tedioso, pero sí le quise marcar estos ejemplos como para que sepan o tengan un modelo de cómo son las preguntas, de cómo son, por ejemplo, miren acá estas notas que nosotros hacemos para nosotros, para el entrevistador, para que sepa qué información es necesario recabar, porque muchas veces salimos a hacer una entrevista, hacemos las preguntas, sí, nos responde, pero no nos responde lo que nosotros queríamos saber realmente. Por ahí eso es importante marcarlo justamente porque si no es todo el trabajo, todo el tiempo, es en vano. Y acá también es un texto muy largo, pero lo que quería hacer no lo voy a leer todo, lo que sí quería hacer era, en función de esta entrevista, cómo presentar los hallazgos. Es decir, bueno, tengo tanta información y cómo hago porque me respondió muchísimo, fui tomando nota cuando me respondía, grabé, lo filmé, tengo mucha información. ¿Cómo hago para presentarla? Bueno, tengo que hacer un informe, es un informe por la entrevista realizada,
el día que se hizo, con la persona que se hizo, y por pregunta ir haciendo una redacción para que quede escrito cuáles fueron los principales hallazgos. Y fíjense acá que lo que yo fui haciendo es, bueno, temas importantes los vamos remarcando en negrita, para que después la persona que lo lea, que lo consulte, sepa que esto de negrita es una información importante, es una información que vale la pena entender por qué la estamos volcando. Verán lo mismo cuando se le hacen entrevistas a figuras públicas, a famosos, y los diarios los van poniendo por ejemplo, en su página web o en el mismo diario impreso, que hacen de una manera muy similar. Entonces, esta es la manera de presentar la información cualitativa. Con esto terminamos con los métodos directos de lo que corresponde a la recabación de datos de la investigación cualitativa. No sé si eventualmente las personas que nos acompañan tienen alguna duda o alguna sugerencia o algo que quieran acotar. Andrei, ¿estás por ahí?